Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo fanfic, espero lo disfruten tanto como yo. La historia y sus personajes, no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, el link de la historia estará en la descripción. Ahora sí, que comience la aventura. Algunas personas no murieron completamente después de su muerte tras una inconsciencia interminable. Shiyu de repente se levantó de la cama. Respiró el aire fresco, con el pecho temblando. Desorientación, confusión y todo tipo de sentimientos invadieron su mente. ¿Dónde estaba este lugar? Entonces, Shiyu, habiendo observado inconscientemente sus alrededores, se confundió aún más. ¿Un dormitorio individual? Incluso si hubiera sido rescatado con éxito, debería estar en el hospital ahora. ¿Y su cuerpo, cómo podía no tener ninguna lesión? Desconcertado, la mirada de Shiyu recorrió rápidamente la habitación antes de detenerse finalmente en un espejo junto a la cama. El espejo reflejaba su apariencia actual. Tenía unos 17 o 18 años y se veía muy apuesto. Pero el problema era que este no era él. Anteriormente, era un joven apuesto de unos 20 años que había estado trabajando durante un tiempo. Pero ahora, sin importar cómo lo mirara, solo era un estudiante de secundaria. Este cambio dejó atónito a Shiyu durante mucho tiempo. Por favor, no digas que la operación fue muy exitosa. Porque esto ya no era una cuestión de cirugía, era algún tipo de magia. Su cara y cuerpo habían cambiado por completo. Se había convertido en una persona completamente diferente. ¿Podría ser que hubiera transmigrado a una dimensión diferente? Además del espejo en la cabecera de la cama que claramente tenía mal feng shui, Shiyu también encontró 3 libros junto a él. Los tomó para revisarlos, y los títulos al instante lo hicieron callar. Manual esencial del criador de monstruos para domadores principiantes, cuidado de mascotas después del nacimiento, guía de evaluación para chicas con orejas de bestia de diferentes razas Shiyu. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Los nombres de los 2 primeros libros eran normales, pero ¿qué pasaba con el último? Ejem. La mirada de Shiyu se volvió solemne mientras extendía la mano. Sin embargo, su brazo se tensó repentinamente. Justo cuando estaba a punto de abrir el 3er libro para ver de qué se trataba, sintió un dolor agudo en la cabeza, mientras una gran cantidad de recuerdos inundaban su mente. Ciudad Icefield. En la base de crianza de mascotas. Un criador de mascotas en prácticas. Domador de bestias. ¿Qué eran todas estas tonterías? Este repentino recuerdo le tomó a Shiyu más de 10 minutos para asimilar. Después de mucho tiempo, levantó la cabeza con una expresión complicada. Tenía razón. Parecía haber cruzado realmente a un mundo diferente. No solo por estos recuerdos, sino también porque sabía que su apariencia no lo engañaría. Como todos sabían, ser feo no calificaba a uno para cruzar a otras dimensiones. Esto ya era una ley de algún tipo en algún lugar. Y él había sido tan guapo, así que por supuesto, debía haber transmigrado. Después de su muerte accidental, debió haber transmigrado a este mundo alternativo donde las bestias eran la corriente principal. Aunque esta habitación parecía un dormitorio moderno individual, ya no estaba en la Tierra. En cambio, había llegado a un mundo llamado Planeta Azul. Este lugar era muy extraño, y la cultura era completamente diferente a la de la Tierra. Desde tiempos antiguos, poderes extraordinarios habían existido aquí, y no eran el aura de batalla, la magia y el cultivo inmortal que Shiyu había visto en varias películas. Era porque cada criatura aquí tenía la posibilidad de evolución extraordinaria. A través de la evolución continua, la mayoría de los animales y plantas podían despertar una inteligencia superior y habilidades poderosas. No se limitaba a plantas y animales. Incluso montañas, lagos y tormentas de nieve podían evolucionar a seres vivos. Estas criaturas trascendentes poseerían todas poderosas habilidades como rayos, llamas y huracanes. No eran diferentes de las bestias míticas en la Tierra. En este contexto, en los tiempos antiguos de este mundo, los humanos débiles solo podían depender de criaturas poderosas como guardianes para sobrevivir como tribus. Sin embargo, después de un largo período de desarrollo, la raza humana desarrolló gradualmente su propio poder extraordinario, la capacidad de controlar bestias. Algunas personas podían abrir un espacio alternativo en sus mentes a través de la meditación y capturar criaturas extraordinarias a través de este espacio alternativo similar a una jaula.
Al principio, los humanos solo capturaban por la fuerza criaturas trascendentes débiles y las trataban como esclavos. Las controlaban para trabajar y luchar, pero ante criaturas trascendentes poderosas, los humanos aún podían hacer poco contra ellas. Sin embargo, más tarde, algunas personas descubrieron que la velocidad de crecimiento de las criaturas trascendentes en el espacio de domesticación de bestias era casi varias veces más rápida que en el mundo exterior. También era más fácil para ellos romper las restricciones raciales y evolucionar. Este descubrimiento permitió a los humanos ver la esperanza de llegar a la cima, y comenzaron a estudiar el espacio de domesticación de bestias. Justo después de eso, en términos de capturar, entrenar, criar y comandar, los humanos continuaron desarrollando las habilidades de sus bestias y gradualmente perfeccionaron este sistema para que poderosas mascotas de batalla de varios tipos pudieran ser cultivadas por humanos. Su profesión se conoció como domador de bestias cuando pisaron el escenario mundial. Con el surgimiento de los domadores de bestias, muchas criaturas extraordinarias comenzaron a contratar por iniciativa propia con humanos, con la esperanza de utilizar la extraordinaria capacidad de los humanos para crecer rápidamente e intentar romper las restricciones de su raza. A partir de ahora, miles de años después, los humanos ya habían establecido una brillante civilización de domesticación de bestias y controlaban el área con los recursos más ricos de este planeta. En esta era de bestias, ser un domador de bestias naturalmente se convirtió en un signo de estatus y clase. Todos los ámbitos de la vida estaban estrechamente relacionados con los domadores de bestias. Solo convirtiéndose en un domador de bestias podría uno convertirse en una élite entre todos los campos. Como ejemplo, la tarifa de aparición de un conocido domador de bestias en un torneo podría ser asombrosa y fuera de lo común. La presencia de un poderoso domador de bestias a cargo de la ciudad por sí sola podría impulsar directamente la economía de la ciudad. Los domadores de bestias ocupaban los puestos centrales en la mayoría de las industrias, y los puestos superiores también eran ocupados por domadores de bestias. Sin embargo, aunque los humanos habían ascendido en el mundo, todavía había un gran número de bestias activas en varios lugares que no podían ser domesticadas, y a menudo causaban desastres en las ciudades humanas. Esta era también la razón por la que algunas ciudades esperaban atraer a poderosos domadores de bestias para que las protegieran. Y en sus recuerdos, la familia de su yo anterior había muerto en una horda de bestias. El mundo del dominio de bestias, tengo una comprensión aproximada. ¿Pero por qué las cosas siguen siendo tan miserables para mí después de mi transmigración? Shiyu respiró hondo. Que así sea. Sin embargo, en un mundo alternativo tan peligroso, obviamente hubiera sido mejor transmigrar a algún heredero de segunda generación. Sería lo mejor si tuviera una protectora tipo chica dragón y la compañía de duendes desde joven. Solo entonces no habría transmigrado en vano. Desafortunadamente, la transmigración era como la reencarnación. Era una habilidad. Todavía se llamaba Shiyu, pero su identidad ya no era la del erudito de mitología Shiyu en la Tierra. En cambio, era un criador de mascotas en prácticas ordinario en la base de crianza de mascotas de la ciudad Icefield. No era un domador de bestias, era más como un empleado para los domadores de bestias. Este era un lugar dedicado a la crianza de mascotas, pero actualmente solo estaba aprendiendo cómo criarlas aquí. Su deber diario era alimentar a algunas crías de mascotas, palear excrementos y limpiar. Era un trabajador adecuado en la parte inferior de la sociedad. Sin embargo, de esta manera, Shiyu podría comenzar su camino hacia el conocimiento solo con estos libros. Así que estaba estudiando. La razón por la que su predecesor en estos nuevos viejos recuerdos trabajaba tan duro era que esperaba convertirse él mismo en un domador de bestias. Pero en realidad, era un huérfano que ni siquiera podía mantenerse a sí mismo, y mucho menos entrenar mascotas. Con los antecedentes familiares del Shiyu original, sería realmente difícil para él convertirse en un domador de bestias. Sin embargo, Shiyu también tuvo suerte en algunos aspectos. Con un poco de talento y un poco de trabajo duro, al menos la profesión actual que tenía estaba vinculada a ser un domador de bestias. No era imposible para él convertirse en un domador de bestias en el futuro. Él incluso había hecho muchos preparativos y había decidido comprar crías de mascotas de alta calidad usando préstamos para convertirse en un domador de bestias. Sí, había decidido pedir un préstamo para una mascota a una edad tan temprana. La línea de defensa de Shiyu había sido rota. Era realmente trágico. El actual Shiyu, que tenía una gran deuda de hipoteca y préstamos para automóviles en su vida anterior, en realidad tenía 100 millones de puntos de simpatía. No esperaba que también tuviera que pedir un préstamo después de transmigrar. Esto debería ser en un futuro lejano.
De momento, Shiyu era solo un humilde trabajador. Además, habría tareas esperándolo en un rato. Tenía un estricto horario de trabajo. Para ser honesto, aparte de cuando estaba en la secundaria, no se había despertado a las 6 de la mañana durante mucho tiempo. Shiyu se frotó la cabeza con dolor. Luego, caminó hacia una pared y pegó una hoja de trabajo en ella. Esta era la lista de tareas semanales que se había emitido apenas ayer. Como interno en la base de crianza, se le asignaban tareas diarias. El trabajo de hoy era, Shiyu miró el contenido debajo del lunes. Mañana. Alimentar a los lobos de nieve, tarea individual, mover el alimento, tarea grupal. Tarde. Registrar los datos de crecimiento del gusano verde, tarea colectiva. Si su memoria no le fallaba, los lobos de nieve eran carnívoros feroces y brutales que vivían en manada, ¿verdad? Para una misión tan peligrosa, ¿era real la etiqueta de solo? Shiyu se sumió en un profundo pensamiento. Le había mordido un perro cuando era joven y naturalmente era más cauteloso con los caninos. Esta misión era un poco difícil para él. Pero no debería ser un problema. Shiyu de repente recordó que tenía el talento de telepatía. Podía comunicarse normalmente con cualquier criatura, y sentía que nada saldría mal. Pudo venir aquí para su pasantía no solo porque sus resultados académicos en la clase teórica de la escuela eran muy buenos, sino también porque tenía un talento especial de domesticación de bestias llamado psíquico. Cuando los humanos abrían con éxito su espacio de domesticación de bestias a través de la meditación, también despertaban un talento de domador de bestias. Aparte del hecho de que aún no había contratado con su primera mascota, Shiyu había abierto con éxito el espacio de domesticación de bestias y había despertado con éxito su talento. Afortunadamente, para cultivar a aquellos con talentos de domesticación de bestias, en la era moderna, el país había incorporado el método de meditación para abrir el espacio de domesticación de bestias en la educación obligatoria. A Shiyu se le había probado que tenía talentos de domesticación de bestias en esa etapa. Había muchos tipos de talentos de domesticación de bestias, pero se dividían principalmente en dos tipos: el tipo de fortalecimiento y el tipo especial. La proporción de despertar era de aproximadamente 9-1. Para los domadores de bestias con tales talentos, por ejemplo, un talento de fortalecimiento de fuego, era mejor encontrar mascotas con habilidades de fuego para entrenar. En batalla, estos domadores de bestias podían usar su talento de domador de bestias para fortalecer el poder de las habilidades de fuego de sus mascotas. Comparado con el talento de tipo fortalecimiento, el talento de tipo especial era muy complicado e irregular. Había una gran diferencia en las formas de manifestación de diferentes talentos. Por ejemplo, el talento especial compartir podía permitir que un domador de bestias recibiera una habilidad de su mascota contratada y obtuviera un superpoder. Generalmente, los domadores de bestias que tenían este talento serían mucho más fuertes que los domadores de bestias ordinarios en términos de autoprotección y fuerza de combate. También estaba el talento especial fusión, que podía permitir que un domador de bestias se fusionara temporalmente con su mascota para convertirse en una nueva forma. Quizás esas chicas con orejas de bestia realmente existían. En cuanto al talento psíquico de Shiyu, si bien seguía siendo un talento especial, era relativamente común. Era uno de los talentos especiales más comunes. Los domadores de bestias con el don de la telepatía podían comunicarse con cualquier criatura inteligente sin barreras lingüísticas después de dominar sus habilidades. En general, los domadores de bestias solo podían entender los pensamientos de la mascota con la que habían contratado. Sin embargo, los domadores de bestias con el don de la telepatía podían comunicarse con las mascotas de otras personas e incluso con criaturas salvajes. Para el desarrollo de la profesión de domador de bestias, aunque el talento de telepatía no podía aumentar directamente el poder de combate, su estatus era inquebrantable e indispensable. Después de todo, si podían comunicarse con otras especies, era muy probable que se pudiera evitar una batalla innecesaria. Por ejemplo, en el campo de los domadores de bestias, trabajadores médicos, maestros, investigadores, criadores, y así sucesivamente, todas las posiciones centrales estaban básicamente ocupadas por domadores de bestias con talentos de telepatía. Era un comodín. Tenía un talento de domador de bestias tan práctico. Lógicamente hablando, era más fácil para él llevarse bien con criaturas salvajes. Al pensar en esto, Shiyu lanzó un suspiro de alivio. Aunque no era muy competente en el uso de telepatía, no debería ser tan malo. Inconscientemente intentó usar su talento de domador de bestias para escuchar los alrededores. Planeaba familiarizarse con los pasos por adelantado para no fallar más tarde. Pero en este momento, sucedió algo inesperado.
Mientras el espacio de bestias de Shiyu vibraba en su mente, su visión de repente se volvió borrosa. Luego, un manual ilustrado negro hecho de piedra apareció en su mente. Parecía haber despertado su segundo talento de domador de bestias. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió este índice de habilidades? La mente de Shiyu estaba aturdida mientras recibía mucha información. Esta información apareció en su mente en forma de imágenes y palabras que podía entender fácilmente. Shiyu quedó atónito por un momento. Debido al índice en piedra que apareció en su mente, instintivamente entendió algunas de sus funciones. Esta función era realmente muy poderosa. El índice se llamaba índice de habilidades, y podía copiar las habilidades trascendentes de criaturas trascendentes y registrarlas en este índice. También parecía que Shiyu podía enseñar libremente las habilidades registradas en el manual ilustrado a otras criaturas trascendentes, pero no a humanos. Estas criaturas eran poderosas porque habían dominado todo tipo de habilidades extremadamente especiales. Sin embargo, la replicación y la enseñanza sonaban tan poco científicas. ¿Podrían las habilidades de las criaturas míticas ser replicadas y enseñadas incluso a mascotas ordinarias? Según la información del índice de habilidades, se debían cumplir 3 condiciones para poder replicar con éxito las habilidades de otras criaturas trascendentes. 1. Ver con sus propios ojos al otro usar la habilidad. 2. Contacto físico. 3. Desde ver la habilidad hasta tocar al otro, debe completarse en menos de 1 hora. Estas eran las condiciones para copiar y registrar habilidades. Si quería dar estas habilidades a otras criaturas, también debía cumplir ciertas condiciones. Dependiendo del nivel de la habilidad, la enseñanza requería que el usuario consumiera cierta cantidad de fuerza física. Además, el objetivo de la concesión de la habilidad debía tener cierta compatibilidad con la habilidad. Ciertamente había más restricciones, y Shiyu quedó pensativo en silencio. Aunque aún no era un domador de bestias, podía decir que esta capacidad de copiar, registrar y enseñar definitivamente haría que todos los domadores de bestias babearan. La fuerza de un domador de bestias no solo dependía de la habilidad de la mascota, sino que también estaba estrechamente relacionada con 3 aspectos. El primero era desarrollar su talento de domador de bestias y habilidad de domesticación de bestias. Por ejemplo, para los domadores de bestias que tenían el talento de fortalecimiento de llama, la proporción del aumento en el poder de las habilidades de su mascota podría ser diferente dependiendo del grado de desarrollo de su talento. El segundo era el manual de habilidades. La mayoría de las mascotas solo podían despertar las habilidades de su propia raza. Las habilidades raciales que podían despertarse naturalmente eran objetivos de referencia importantes para el nivel de raza de la mascota, y la fuerza de las habilidades de una mascota era crucial. En general, era difícil para las mascotas aprender habilidades distintas a las de su propia raza. Enseñar a las mascotas habilidades diferentes a sus habilidades raciales era tan difícil como enseñar a un niño de 7 años a pilotar un avión. Sin embargo, a través de algunos métodos de enseñanza especiales, las mascotas aún tenían la oportunidad de aprender otras habilidades. El método de enseñanza era como los manuales de artes marciales en las novelas wuxia. Estos eran muy preciosos y podían aumentar rápidamente la fuerza de una mascota. Si un domador de bestias dominaba el método de enseñanza de habilidades poderosas y hacía que su mascota la dominara con éxito, la mascota incluso podría derrotar a oponentes de diferentes razas y niveles. El tercero era el método de evolución. La mayoría de las mascotas podían evolucionar, pero muchos caminos de evolución eran muy secretos. Los domadores de bestias que habían dominado el método evolutivo podían elevar el nivel de sus mascotas a un nivel superior y luego despertar habilidades raciales más fuertes. El primero de los 3 era el desarrollo de las propias habilidades del domador de bestias. Para el segundo y tercero, era la acumulación de conocimiento y experiencia como domador de bestias. En cuanto al índice de habilidades de Shiyu, era equivalente a que dominara un gran número de manuales de habilidades. Índice de habilidades. ¿Era este, su sistema? ¿O su segundo talento de domador de bestias? Comparado con algún sistema vago, Shiyu estaba más dispuesto a creer que era su segundo talento. Pero, ¿no era su talento de domador de bestias la telepatía? Además, nunca había oído hablar de un talento de domador de bestias tan tramposamente fuerte. Nunca había oído hablar de una persona con 2 talentos de domesticación de bestias. Las emociones de Shiyu se agitaron. En solo un segundo, innumerables posibilidades aparecieron en su mente. Pero si era él, parecía posible, ¿no? Como transmigrante, no era una persona normal. El Shiyu original tenía el don de la telepatía, pero ¿qué tenía que ver con el actual Shiyu?
Incluso si este Shiyu tuviera el talento adicional de copiar, seguía siendo muy lógico. Tenía sentido. De todos modos, cálmate primero. Como quiera que lo mirara, esto era algo bueno. Esto parecía ser su carta de triunfo en este nuevo mundo, su dedo dorado, por así decirlo. Del shock a la alegría, Shiyu exhaló un suspiro de alivio. Desde que se dio cuenta de que había transmigrado, siempre se sintió inquieto y sentía que algo le faltaba. Ahora, finalmente se sentía cómodo. La alegría de un transmigrante era así de simple, después de todo. Oh no, se está haciendo tarde. Después de estar sumergido en la conmoción de la guía de habilidad despertada por un tiempo, Shiyu de repente se dio cuenta de que ya era muy tarde. Se vistió y se preparó para ir a su trabajo matutino. Ni siquiera planeaba desayunar. En ese momento, Shiyu naturalmente no quería trabajar. En cambio, quería probar si su habilidad recién despertada era real. Shiyu salió rápidamente del dormitorio con anticipación. La base de cría de mascotas de Ciudad Icefield era muy grande. El ambiente incluía lagos, praderas, bosques, montañas nevadas, todos eran lugares donde vivían diferentes mascotas. Para cuidar de tantas mascotas, había muchos empleados en la base de cría. Había una enorme área para el personal cerca, e incluso el procesamiento y transporte de todo tipo de alimentos para mascotas se llevaba a cabo aquí. En la fábrica de piensos de la base, se habían reunido un gran número de criadores. Sin embargo, debido a las diferentes tareas, la mayoría de ellos no tenían mucha interacción. Después de que Shiyu llegó, fue a buscar el alimento que necesitaba transportar. Su objetivo era muy claro, pero después de conseguir el alimento, las especificaciones del mismo excedieron la imaginación de Shiyu. Mientras Shiyu salía con 2 pesados contenedores de comida, no pudo evitar pensar. No es de extrañar que la gente común no pueda permitirse ser domadores de bestias. Estas mascotas comen mejor que los humanos. En la caja de conservación, había capas de carne fresca de bestias. Había al menos 7 u 8 tipos de carne, y parecía que estaba especialmente combinada para una comida nutritiva. Todavía quedaba mucha comida en la habitación. Era el desayuno para los lobos de nieve que iba a alimentar a continuación. ¿Shiyu? ¿Vas a alimentar a los lobos de nieve? Cuando Shiyu estaba moviendo la carne una y otra vez, alguien vio el tipo de alimento que Shiyu estaba moviendo y de repente se detuvo para burlarse de él. Esos tipos no son amigables. Ten cuidado. Pero hablando de eso, la enfermería de nuestra base de cría es muy capaz. No escuches sus tonterías. Con el rey lobo cerca, no hay peligro en absoluto, alguien al lado de Shiyu le aseguró. Solo estoy bromeando, solo estoy bromeando. Ya terminamos de mover. ¿Necesitas ayuda? Preguntó de nuevo la primera persona. Shiyu los miró a los dos. Lamentaba mucho no tener ningún recuerdo de ellos en absoluto. Solo pudo responder con una sonrisa incómoda y educada. Gracias, pero no es necesario. Pronto terminaré de moverlo. Después de decir eso, los 3 no continuaron charlando. Después de todo, todavía tenían trabajo que hacer. Después de que la otra parte se fue, Shiyu recordó que a su predecesor le gustaba estar solo y no le gustaba interactuar con otros debido a su personalidad, que se vio afectada por la desgracia de su familia. Por lo tanto, no hizo amigos en su nuevo entorno de trabajo en el primer momento, ni tampoco se integró en los diversos pequeños círculos. Siempre estaba solo, por lo que carecía de conexiones sociales. No era de extrañar que, como interno, no tuviera mucha impresión de los demás. Ni siquiera recordaba sus nombres, sin embargo, recordaba mucha información sobre las mascotas en la base de cría. Shiyu sacudió la cabeza. Por el momento, no había nada malo en esto. Lo mantendría por ahora. Sin embargo, realmente era bueno siendo autista a pesar de su talento en telepatía. En resumen, lo más importante ahora era familiarizarse lentamente con este mundo. Podría confiar en la socialización más tarde. Finalmente, después de pasar algún tiempo moviendo un carro de alimento de carne, Shiyu puso en marcha el vehículo de transporte y llegó solo a una zona montañosa nevada. Este era el hábitat de los lobos de nieve. Al llegar a su destino, detuvo el coche, salió y movió la carne. Shiyu se puso rápidamente a trabajar. Durante este proceso, la montaña blanca en la distancia destelló, y aparecieron docenas de lobos gigantes. ¡Aou! ¡Aou! Resonaron gritos que hacían temblar el corazón. Acompañados por estos aullidos de lobo, los lobos blancos como la nieve de las montañas nevadas corrieron hacia él. Al principio, eran muy rápidos, pero lentamente, hicieron la transición a caminar. Sin embargo, incluso aunque solo estaban caminando, seguía sintiendo una presión extrema.
Aou. Cada lobo gigante tenía 2 metros de largo y casi 1 metro de alto. Estaban bien desarrollados, y era difícil imaginar que solo fueran cachorros. Tenían largo pelo blanco por todo el cuerpo, y sus colas, espaldas y extremidades estaban cubiertas de espeso pelo azul hielo. Mientras se acercaban caminando, los ojos azules de los lobos gigantes miraban fijamente a Shiyu. Mostraban sus colmillos y emitían un aura fría. Raza: lobo de nieve. Atributo: hielo. Nivel de raza: alto trascendente. Habilidades: colmillo triturador de hielo, garra partidora de hielo, ocultamiento de nieve, aliento frío. Introducción: es una criatura trascendente de tipo bestia que evolucionó en el área de montañas nevadas. Sus colmillos y garras congelados pueden desgarrar fácilmente el acero. Es bueno ocultándose y cazando en clima nevado. Las reservas de conocimiento de Shiyu no estaban mal, y la información específica sobre esta mascota apareció inmediatamente en su mente. Los atributos representaban la clasificación de habilidades, y los niveles de raza representaban el potencial de crecimiento de criaturas extraordinarias. Eran respectivamente bajo, medio y alto. En cuanto a las habilidades, esas eran las habilidades especiales de criaturas extraordinarias que Shiyu quería aprender en secreto con su segunda habilidad tipo trampa. Aou. Aou. En este momento, los lobos gigantes miraron a Shiyu con ojos babeando. Como era de esperar, pude entender eso. En cuanto a Shiyu, que estaba siendo observado por un grupo de lobos de nieve, solo sintió que era muy novedoso. Aunque era obvio que estos lobos querían comer y tenían mucha hambre, Shiyu efectivamente también lo había escuchado. Esta sensación de saber lo que la otra parte estaba tratando de decir lo hizo sentir a gusto, pero también le hizo doler las pelotas. Se sentía aliviado porque sentía que estaban en el mismo canal. Y le dolían las pelotas porque un lobo quería probarlo. Maldita sea. ¿Qué tipo de trabajo miserable era este? ¿Estaba aquí como criador o como ingrediente de respaldo? ¿Dónde está el rey lobo? Shiyu hizo todo lo posible por no prestar atención a tales tonterías. Miró a la distancia y buscó a este rey lobo del que supuestamente estos lobos tenían miedo. Rugido. Después de que llegaron los lobos de nieve, se pararon obedientemente en fila y no se atrevieron a actuar precipitadamente. No era porque temían asustar a Shiyu o ser corteses, sino porque su jefe aún no había llegado. Un rugido aún más intimidante había sonado, y los lobos abrieron paso a un lobo de nieve aún más grande. Tenía más de 3 metros de largo y al menos 1,6 a 1,7 metros de alto. Rugido. El rey lobo de la manada de lobos de nieve caminó lentamente hacia afuera y fijó su mirada en Shiyu. Los otros lobos de nieve miraban al rey lobo con miedo y respeto. Los lobos de nieve eran una especie trascendente que vivía en manadas, y su rey lobo tenía autoridad suprema. Algunos reyes lobo incluso podían despertar una habilidad de disuasión que podía crear una sensación de opresión y usarla para comandar la manada. Esta no era la habilidad racial básica del lobo de nieve, sino una habilidad de alto nivel que requería condiciones extremadamente duras para despertar. Bajo la habilidad de disuasión del rey lobo, los lobos de nieve eran extremadamente obedientes y no se atrevían a actuar precipitadamente. De hecho, eran muy ordenados. Obviamente, la razón por la que internos criadores como Shiyu podían alimentar con seguridad a estos lobos de nieve no era por ninguna capacidad de comunicación telepática, sino por la disuasión del rey lobo. Este rey lobo de nieve era la mascota de un domador de bestias en la base de cría. Era responsable de ayudar a manejar la manada de lobos. Ahora, Shiyu sospechaba que el dueño de este rey lobo de nieve estaba observando secretamente su desempeño en la escena y calificándolo. Sin embargo, esta persona también debía tener un estatus muy alto en toda la base de cría. Este rey lobo era solo una de las mascotas que había criado, y probablemente no estaría tan aburrido como para prestar atención a internos como él. ¿Podría ser que este lobo sería su profesor calificador? La expresión de Shiyu era extraña. Después de eso, el rey lobo de nieve se acercó con indiferencia a Shiyu. El corazón de Shiyu dio un vuelco mientras miraba extrañamente al apuesto lobo. La presión que este rey lobo le daba era completamente incomparable a la de ese grupo de lobos de nieve ordinarios. Solo una mirada de él era suficiente para hacer que el corazón de Shiyu latiera con fuerza. En este momento, el rey lobo también estaba mirando a Shiyu. No comió inmediatamente, y su cuerpo estaba rodeado de aire frío mientras continuaba acercándose a Shiyu. Luego, su cuerpo rozó a Shiyu, y su cabeza incluso había tocado a Shiyu. Según la tradición, el lobo alfa dejaría su aroma en el criador interno, dejando su única disuasión en el criador interno.
De esta manera, los lobos de nieve serían mucho más obedientes durante el proceso de alimentación. Cuando Shiyu sintió el frío a su lado, entendió que había sido marcado por el rey lobo. Usar este método para dejar un aroma no está mal, mucho más civilizado que ser orinado. Justo cuando Shiyu estaba lamentándose, su índice de habilidades de repente entró en acción. Esto fue porque el rey lobo había emitido una disuasión subconscientemente y había entrado en contacto con Shiyu. El proceso extremadamente dramático y fluido dejó a Shiyu desconcertado. Originalmente había estado pensando en cómo encontrar una oportunidad para replicar la habilidad del lobo de nieve, pero resultó ser tan simple. Además, era la habilidad de alto nivel del rey lobo. Pasó a la primera página y vio la imagen del rey lobo de nieve en la parte superior. Un montón de palabras estaban situadas debajo. Habilidad. Disuasión. Nivel de habilidad. Avanzado. Introducción. Es una habilidad espiritual. El usuario de la habilidad puede intimidar, abrumar y liderar a otras criaturas con su aura. También puede hacer que las criaturas mucho más débiles que él se desmayen. Es un símbolo de actitud real. Estado. Ningún objetivo establecido. El índice fue actualizado. Después de descubrir el cambio, la mente de Shiyu inmediatamente se agitó. Copiado con éxito. Disuasión. Según las reglas, siempre que encuentre un receptor adecuado, debería poder enseñar esta habilidad a otras mascotas en cualquier momento. Disuasión, era la habilidad que el rey lobo utilizaba para liderar la manada de lobos. Si pudiera enseñar esta habilidad a los lobos de nieve ordinarios, ¿no podría producir en masa reyes lobos? Si pudiera enseñar esta habilidad a mascotas de otras razas, podría ser capaz de entrenar reyes de otras razas. Pensándolo bien, era un error del sistema. Era ridículo. Sin embargo, la razón exacta por la que estaba feliz era porque había un error. Realmente tenía un talento de domador de bestias tan poderoso. Como era de esperarse de sí mismo. Shiyu sonrió. Cuando volvió en sí, vio al rey lobo de nieve mirándolo confundido. Roar. El rey lobo gruñó y frunció el ceño. Shiyu comprendió. La otra parte lo vio sonriendo tontamente y sospechaba que no estaba bien de la cabeza. Da igual. Shiyu no estaba enojado. Era imposible que el rey lobo entendiera su alegría. La alegría de humanos y lobos no estaba conectada. Acababa de aprovecharse del rey lobo de nieve, y ahora a Shiyu le parecía muy agradable a la vista. Tu habilidad de disuasión parece muy poderosa, y justo en este segundo, ya es mía. El rey lobo de nieve no sabía que su habilidad había sido replicada. Después de confirmar que Shiyu no estaba aterrorizado por él, se dio la vuelta y comenzó a comer la carne. Solo después de que hubiera comido y bebido hasta saciarse, los lobos de nieve ordinarios de la manada se atrevieron a rodearlo. Debe ser porque el rey lobo había dejado su olor. Después de que el rey lobo se fue, los lobos de nieve ordinarios claramente no eran tan feroces como antes cuando enfrentaban a Shiyu. Tal como dijeron los otros internos, se volvieron muy obedientes. Esta obediencia hizo que el proceso posterior de alimentación de Shiyu y el estudio del índice en su mente fuera mucho más fluido. ¿Realmente puedes enseñar esto? Shiyu estaba emocionado después de distribuir la comida a los lobos de nieve. Hace un momento, cuando había lobos de nieve en su campo de visión, la información en la primera página del manual ilustrado de piedra en la mente de Shiyu había cambiado. El estado de la habilidad cambió de no target Z Cam Beta UG, sin objetivo establecido a puede ser enseñada. En otras palabras, realmente podía enseñar la habilidad de disuasión en el manual ilustrado a cada lobo de nieve que acababa de alimentar. Rey lobo artificial. Por supuesto, Shiyu obviamente no utilizaría imprudentemente esta capacidad de enseñanza. No solo consumiría una cantidad desconocida de energía, sino que también sería un gran problema que los otros lobos de nieve en la base de cría aprendieran habilidades de disuasión. Continuó con la alimentación. Shiyu se dedicó a ello y pronto el trabajo se completó. Sin embargo, era una lástima que no pudiera replicar las otras habilidades de los lobos de nieve durante el proceso de alimentación. Después de todo, excepto por el rey lobo que constantemente mostraba su disuasión, los otros lobos de nieve no estarían tan aburridos como para usar sus habilidades raciales durante las comidas. Estaba bien si no las tenía. Shiyu no era codicioso. Esta habilidad mental de alto nivel de disuasión ya podía hacerlo rico. Después de terminar de alimentar a los lobos de nieve, Shiyu comenzó a hacer otras tareas. En la base de cría, Shiyu vio al águila de lomo verde patrullando y volando por el cielo. Con su línea de visión y mente bloqueadas, aunque estaba bastante lejos, el estado de la habilidad de disuasión en el manual ilustrado en su mente nuevamente cambió de no target Z Cam Beta UG, sin objetivo establecido a puede ser enseñada.
Mira, no solo podía criar un rey lobo, también podía criar un rey pájaro. Shiyu realmente quería probarlo. Sin embargo, la razón le hizo elegir trabajar. La vida de interno era muy dura. Las tareas más duras y agotadoras eran todas suyas. Además, no había contenido técnico. No se podía evitar. Después de todo, todavía estaban en la etapa de aprendizaje. Shiyu y los demás primero tenían que tener la capacidad de realizar tareas difíciles como entrenar mascotas. Al igual que la manada de lobos ahora, sería muy difícil manejarlos y entrenarlos sin un rey lobo que pudiera usar la habilidad de disuasión. Después de entrenar bien a este grupo de lobos de nieve y convertirlos en mascotas adecuadas para que los domadores de bestias los criaran y contrataran, serían otros entrenadores oficiales quienes los criarían. Shiyu y los otros internos solo podían hacer el trabajo relativamente básico. Por supuesto, además del trabajo más básico, los criadores oficiales también llevaban regularmente a internos como Shiyu y los demás a realizar otros trabajos, permitiendo que los internos aprendieran muchas cosas nuevas. Todavía quedan 3 meses en el período de prácticas. Primero debería estudiar mucho. Su predecesor siempre había querido convertirse en un domador de bestias y había hecho muchos preparativos. La profesión de criador de mascotas era el trampolín que había preparado para sí mismo. Aunque había obtenido una trampa, Shiyu todavía tenía algunas cosas que considerar. Su comprensión de los domadores de bestias era realmente limitada. Era imposible soltarse con el poco conocimiento en su memoria. Era mejor desarrollarse de manera constante en este momento. Sin duda, el índice estaba hecho para el camino de convertirse en un domador de bestias. Sería una pena si no se convertía en un domador de bestias, como resultado, aunque, aparte de la capacidad de enseñanza del índice, no tenía ninguna otra calificación para convertirse en un domador de bestias. Por lo tanto, Shiyu decidió tratar bien su trabajo como criador de mascotas. Aprovecharía esta oportunidad para comprender mejor el índice de habilidades y este mundo antes de hacer otros planes. Además, la mascota joven que había reservado en la base de cría de bambú de hierro en el distrito Pingchen de la ciudad Icefield también necesitaba su certificado de pasantía para recibirla. La base de cría de bambú de hierro tenía que considerar la capacidad de Shiyu para pagar la deuda. En este momento, no estaba calificado para recibir esa mascota, pero después de que terminara su pasantía y obtuviera el certificado de criador, estaría calificado para recibir el préstamo. Por lo tanto, Shiyu no podía ser descuidado con esta pasantía. Si todos los planes de Shiyu iban bien, convertirse en un domador de bestias no debería ser un problema. Sin embargo, después de eso, sería una larga vida de pagar el préstamo. Durante este proceso, convertirse en un domador de bestias podría permitir a Shiyu elevarse hacia el cielo, o podría arrastrarlo hacia abajo. Después de todo, criar una mascota realmente consumía recursos. Bestia come hierro. Esta era la raza de la mascota que Shiyu había reservado. Raza. Bestia come hierro. Atributo. Metal. Nivel de raza. Trascendente medio. Habilidad. Endurecimiento. Bestias come hierro, en realidad eran pandas gigantes. Shiyu no esperaba que los pandas en este mundo realmente evolucionaran a bestias come hierro con una calificación de nivel trascendente medio. Shiyu estaba bastante satisfecho con la mascota inicial que su predecesor había elegido para él. La apariencia y rareza de un tesoro nacional sumaban puntos. Si nada salía mal, no cambiaría su elección. Después de todo, ya había pagado el depósito. Sin embargo, los tesoros nacionales de su vida anterior habían caído en tal estado. Era bastante trágico. Después de todo, si un panda gigante normal estaba luchando contra un lobo normal, supuestamente un panda gigante podría aturdir a un lobo con una sola palmada. Sin embargo, la bestia come hierro era un nivel de raza inferior al del lobo de nieve. Shiyu sabía que esto estaba relacionado con las habilidades raciales. En comparación con el colmillo triturador de hielo, la garra partidora de hielo, el aliento frío y el ocultamiento de nieve del lobo de nieve, la bestia come hierro solo tenía una habilidad racial. Al igual que en el nombre de esta bestia come hierro, después de que los pandas gigantes en este mundo evolucionaron, podían endurecer sus cuerpos comiendo minerales metálicos, haciendo que sus cuerpos fueran tan duros como el acero. El endurecimiento era una habilidad racial de bajo nivel. Su límite superior no era alto, y solo se podía usar en combate cuerpo a cuerpo. Naturalmente, no podía compararse con el lobo de nieve, que era favorecido por los cielos. Con habilidades raciales de bajo nivel y una excelente condición física, el nivel racial de la bestia come hierro era medio. Realmente no era bajo, pero era una lástima. Después de todo, según las leyendas en la Tierra, era la montura de Kiryu 1.
Ahora que era otro mundo, de repente ya no era tan genial y poderoso, era ordinario, ordinario. Shiyu sospechaba que era porque los pandas eran demasiado perezosos. O comían bambú o dormían. Además, tenían personalidades gentiles, lo que resultaba en su lenta evolución. Si estos pandas hubieran tenido algo de agallas, habrían terminado así. Sin embargo, esto también era bueno. De lo contrario, Shiyu no habría podido permitirse la bestia come hierro. Esto era solo porque su registro familiar estaba en el distrito Pingchen, y sus locales tenían buenas políticas y privilegios. De lo contrario, ni siquiera podría haber considerado esta opción. Las bestias come hierro no están mal en realidad. La capacidad de la bestia come hierro para comer minerales metálicos y convertirlos en una habilidad de fortalecimiento corporal es tanto ofensiva como defensiva. No está mal. Si no se equivocaba, la bestia come metal definitivamente podría aprender la habilidad de disuasión que acababa de copiar. No debería haber un problema con la compatibilidad. Tenía la guía de habilidades, así que podría intentar que la dominara. La habilidad de disuasión que representaba la actitud real podía disminuir la voluntad de batalla del oponente y fortalecer la propia. El endurecimiento podía aumentar la defensa y el poder de ataque. Era tanto ofensivo como defensivo. Estas dos combinaciones de habilidades hicieron que Shiyu pensara en cosas extrañas. Entonces, ¿todavía le faltaba una habilidad de percepción para aumentar la velocidad? Si pudiera replicar habilidades similares. En ese punto, la bestia come hierro bien podría cambiar directamente su nombre a Rey Panda. Probablemente ningún domador de bestias come hierro había probado esta combinación. Cuando pensó en esto, Shiyu sintió que valía la pena intentarlo. Se quedó en la base de cría de mascotas no solo para aprender, sino también para recolectar habilidades raras. Primero recolectaría más. En el futuro, cuando otros domadores de bestias estuvieran perdiendo el tiempo preocupándose por cómo enseñar a sus mascotas varias habilidades, él podría ensamblar rápidamente un conjunto de habilidades divinas para sus mascotas. 1 Kiryu, una deidad de la guerra en la mitología china. Capítulo 4. Buscando un objetivo. Después de imaginar el futuro, Shiyu volvió a la realidad. Aparte de alimentar a los lobos de nieve, tenía muchas otras tareas que hacer, y estas tareas lo mantendrían ocupado toda la mañana. No fue hasta el mediodía que quedó libre, pero la tarde todavía estaba claramente organizada. Después del almuerzo y el descanso, los internos del edificio de dormitorios de Shiyu tenían la misma misión para la tarde. De hecho, habían estado haciendo este trabajo durante algún tiempo. Era lo que estaba escrito previamente en la hoja de trabajo. Registrar los datos de crecimiento del gusano verde. Por la tarde, Shiyu mantuvo un perfil bajo mientras seguía al gran grupo hacia el bosque lleno de gusanos de seda verde. El bosque era exuberante y, por lo tanto, difícil de atravesar. Los insectos de seda verde eran las mascotas más comunes aquí. En la base de mascotas de Ciudad Icefield, solo había 50 lobos de nieve, pero había miles de insectos de seda verde. Básicamente se podían describir con 4 palabras. Eran estúpidamente numerosos. Su fuerza también era lamentablemente débil. Comparados con los lobos de nieve que podían despertar constantemente 4 habilidades raciales durante su periodo de crecimiento, estos gusanos verdes solo tenían una habilidad. Además, seda de gusano era una habilidad que producía algo que solo podía compararse con un alambre de acero cuando se usaba perfectamente. Los domadores de bestias dividían las habilidades dominadas por criaturas extraordinarias en diferentes niveles según su poder y efecto. De bajo a super, se categorizaban de la siguiente manera. Habilidades sin nivel, habilidades de nivel bajo, habilidades de nivel medio, habilidades de nivel alto, habilidades de nivel super. Por ejemplo, la habilidad seda de gusano que dominaban los gusanos ni siquiera podía considerarse una habilidad de nivel bajo. No tenía nivel en absoluto. Por lo tanto, se podría decir que era lamentable que los gusanos de seda verde fueran clasificados como trascendentes de grado bajo. Después de todo, los gusanos de seda verde ni siquiera podían derrotar a la mayoría de los animales ordinarios. Solo fueron calificados mejor debido a su potencial de evolución. Sin embargo, según los diferentes métodos de cultivo, había muchos usos para las sedas de gusano del gusano de seda verde. Sin embargo, la base de crianza de mascotas no criaba insectos de seda verde para producir seda de gusano. La razón por la que criaban una mascota tan débil era porque los insectos de seda verde eran una de las pocas mascotas en la naturaleza que podían evolucionar naturalmente una vez.
Después de absorber suficientes nutrientes, podían evolucionar en mariposas de cristal de viento y tener la oportunidad de despertar otra habilidad de especie llamada cuchilla de viento, lo que aumentaría su poder de combate. Aunque su rango de especie seguía clasificándose como trascendente de nivel bajo debido a su vida útil después de la evolución, la mariposa de cristal de viento era una de las bestias mascota tipo gusano más fáciles de criar. Era la elección óptima para la mayoría de los domadores de bestias ordinarios. A continuación, el trabajo de Shiyu y los demás era registrar y observar el estado de crecimiento de los gusanos de seda verde y determinar cuándo evolucionarían con éxito. Comparado con el lobo de nieve, el gusano verde era mucho más inofensivo. Después de todo, solo tenía el tamaño de una palma. Tenía un cuerpo peludo verde, ojos inocentes y dos antenas amarillas en la cabeza. Era muy similar a las larvas de la mariposa fénix cítrica en la Tierra. Después de conocerlos personalmente, Shiyu finalmente entendió por qué eran conocidos como las mascotas más débiles en el mundo de las mascotas. Porque la seda producida por los gusanos de seda verde que no habían sido entrenados, Shiyu podía romperla con un suave tirón. Durante el proceso de observación, la mano de Shiyu fue envuelta en seda de gusano. Comparado con el lobo de nieve, el gusano de seda verde era menos inteligente. Shiyu no era experto en telepatía, por lo que la comunicación entre las dos partes no era muy buena, lo que causaba que el gusano de seda verde se resistiera. Pero esta resistencia era demasiado inofensiva. Sin embargo, esto no era lo que más lo dejaba sin palabras. Lo que dejó a Shiyu sin palabras fue que el índice de piedra en su mente mostraba que la habilidad mental de alto nivel disuasión en realidad se podía enseñar a los gusanos verdes. Un gusano verde con la aptitud de un rey. ¿Era el llamado estándar de compatibilidad así de indulgente? La forma en que Shiyu miraba al gusano verde cambió. Por lo que parecía, el índice de habilidades no era simple. Después de todo, el gusano de seda verde era conocido como la mascota de nivel más bajo que no podía aprender ninguna otra habilidad que no fuera la de seda de gusano antes de la evolución. Justo cuando Shiyu se lamentaba de la situación, el gusano verde se escabulló de su mano, y el índice cambió una vez más. En este momento, pasó a la segunda página. Esta vez, se añadió la nueva imagen de un gusano verde. Todavía había un montón de texto debajo. Habilidad. Seda de gusano. Nivel de habilidad. Ninguno. Notas: esta es una habilidad de insecto. Podría ser útil cuando se usa al extremo. Estado. Ningún objetivo establecido. Shiyu. ¿Qué pasa con esta nota? Es exactamente lo que pensé. Olvídalo, olvídalo, ¿acaso había copiado y registrado la habilidad de seda del insecto así sin más? Parecía que había cumplido esas tres condiciones. En este momento, el índice de habilidades había registrado con éxito una segunda habilidad inútil. Seda de gusano, en realidad no estaba contento. Después de todo, esta habilidad parecía realmente inútil. Oh, espera, una habilidad tan débil podría usarse como un experimento para probar el consumo de resistencia al enseñar una habilidad. Durante el resto de la tarde, todos los demás estaban observando y registrando los gusanos verdes. Shiyu también estaba observando y registrando, pero en realidad tenía una tarea más, que era continuar estudiando el índice de habilidades en su mente. El único descubrimiento valioso fue que en realidad podía enseñar a los gusanos de seda verde que ya habían aprendido la habilidad de seda de gusano. Ya habían dominado esta habilidad, pero aún podían ser enseñados. Shiyu lo estudió por un tiempo. La retroalimentación del índice de habilidades era que repetir la habilidad podía aumentar la competencia de la habilidad. Lo entendió, pero desafortunadamente, Shiyu no se atrevió a experimentar aquí. Hasta la noche. Después de la cena, Shiyu regresó al dormitorio. Al regresar, sacó un manual y comenzó a buscar. Esto no era la guía de evaluación, sino otro libro. Este manual registraba las 51 mascotas criadas en la base de crianza de mascotas de Ciudad Icefield y sus habilidades de especies. Shiyu estaba tratando de elegir un objetivo para obtener habilidades en secreto. Planeaba ver si había habilidades adecuadas para que su devorador de hierro aprendiera. Las habilidades no podían aparecer de la nada en la guía de habilidades. Tenía que encontrar una manera de registrar nuevas habilidades por sí mismo. Sin embargo, siempre que una habilidad rara se registrara con éxito, la guía de habilidades sería invencible. ¿Qué domador de bestias había criado alguna vez un gusano verde que pudiera usar habilidades de disuasión? Por el momento, Shiyu consideraba el índice de habilidades como su segundo talento de domador de bestias. Con este talento, su próximo objetivo era fácil de predecir.
Tenía que encontrar una manera de replicar habilidades de nivel superior y almacenarlas para entrenar a sus mascotas después de convertirse en un domador de bestias. Desafortunadamente, después de mirar las 51 mascotas en la base de crianza a través del manual, Shiyu no encontró la habilidad de percepción que estaba buscando. Las habilidades que las mascotas jóvenes aquí podrían despertar eran habilidades básicas de nivel bajo, relativamente básicas. Eran muy comunes y no valía la pena copiarlas. Por supuesto, cuantas más habilidades recolectara, mejor. Era mejor estar preparado. Sin embargo, después de replicar la habilidad seda de gusano, Shiyu de repente pensó en un problema. ¿Había un límite en el número de habilidades que podían registrarse en la guía de habilidades? Shiyu no se atrevió a desperdiciar su cuenta de páginas antes de averiguar el límite superior de este registro. Era mejor centrarse primero en las habilidades de nivel medio y alto. Parece que solo puedo cambiar de objetivo. De hecho, el lugar donde Shiyu se encontraba actualmente, la base de crianza de mascotas en Ciudad Icefield, no solo tenía una gran cantidad de mascotas salvajes, sino también muchos domadores de bestias. Las habilidades de sus mascotas también podían ser copiadas por él, al igual que la disuasión del Rey Lobo de Nieve. Las posibilidades de que la mascota de un domador de bestias dominara una habilidad rara eran mucho más altas que las crías de mascotas criadas aquí. Al pensar en esto, Shiyu reflexionó por un momento. Tenía una idea audaz. En la base de cría de mascotas de la ciudad Icefield, por la noche, una figura salió del edificio del dormitorio y se dirigió directamente a la enfermería. En la base de cría de mascotas, era común que las mascotas salvajes pelearan, y ocasionalmente, el criador resultaba herido accidentalmente. Por lo tanto, la mayoría de las bases regulares de cría de mascotas estaban equipadas con una enfermería. La enfermería aquí no era particular respecto al objetivo del tratamiento. Las lesiones de humanos y mascotas podían ser tratadas, y el método de tratamiento era muy simple. En la era de las bestias, por supuesto, tenían que utilizarse las habilidades curativas de las mascotas. Después de llegar rápidamente a la enfermería, Shiyu vio a la doctora de guardia sentada en una silla manejando documentos. ¿Qué sucede? Ella había levantado la mirada cuando vio a alguien entrar. Doctora, creo que me torcí la muñeca. Me preocupa que afecte mi trabajo mañana. Shiyu se acercó y extendió su mano. Su mano ligeramente hinchada todavía temblaba. Déjame ver. La doctora, sin expresión, echó un vistazo a la muñeca de Shiyu. A través de su ropa, podía decir que Shiyu era un criador en prácticas aquí, un estudiante que acababa de graduarse de la escuela. Usualmente, este tipo de empleados amaba meterse en problemas, pero ella ya estaba acostumbrada. Déjame darte un tratamiento simple, murmuró. En el siguiente segundo, Shiyu sintió que la temperatura a su alrededor caía en picado mientras una ráfaga de viento aparecía de la nada. ¡Fuoo! Una brisa sopló, y las cortinas de la habitación se agitaron. Al mismo tiempo, mientras la doctora murmuraba, una enorme formación de matriz blanca y verde que parpadeaba con innumerables puntos de luz apareció en el aire, frente a Shiyu. Luego, la formación onduló como el agua, y un diente de león blanco flotó hacia afuera. El diente de león blanco era más grande que la palma de Shiyu y no tenía raíces. Después de ser invocado por la doctora, aterrizó en el dorso de su mano. «Estará listo pronto», dijo ella. Tan pronto como terminó de hablar, el diente de león blanco brilló con una tenue luz blanca que envolvió el dorso de la mano de Shiyu. En un instante, Shiyu sintió que había sido curado bajo la luz. Era cierto que se había torcido la mano, pero no era tan grave. Lo había hecho en el camino. Anteriormente, el dolor todavía era un poco, pero ahora, había desaparecido por completo. Shiyu estaba asombrado. Con razón el interno dijo que la enfermería en la base de cría era muy impresionante. De hecho, lo era. La existencia de criaturas trascendentes no era mala en absoluto para los humanos. Podían ser de gran ayuda en áreas como el tratamiento médico. Después del tratamiento, el diente de león blanco flotó desde la mano de Shiyu. Al mismo tiempo, en la mente de Shiyu, la tercera página del manual de piedra ilustrado se abrió. Apareció la imagen de la mascota planta diente de león. Habilidad. Curación de alta velocidad. Nivel de habilidad. Intermedio. Notas habilidad curativa de tipo madera. Puede acelerar la velocidad de curación de lesiones comunes. Estado. Sin objetivo establecido. Lo que se registró y replicó con éxito esta vez fue una habilidad curativa extremadamente rara. Su valor y utilidad eran extremadamente altos. No solo el diente de león usó su habilidad, sino que también hizo contacto con Shiyu. Era justo como Shiyu había esperado.
Los doctores en la enfermería de la base de cría eran todos domadores de bestias y habían contratado mascotas raras de tipo curativo. Anteriormente, otros empleados habían venido aquí para recibir tratamiento debido a lesiones accidentales, por lo que Shiyu rápidamente pensó en este método para intentar replicar habilidades de tipo curativo. Sin embargo, Shiyu sintió que todavía era demasiado impaciente. Quedaban 3 meses para la pasantía. Habría otras oportunidades en el futuro. No había necesidad de ser tan precipitado. Ahora debería estar bien, ¿verdad? La doctora miró a Shiyu después de llamar de vuelta a su mascota. Además, estás haciendo demasiado escándalo. Bai Puyin dijo que era solo una lesión menor. En ese momento, la rica expresión de Shiyu le hizo pensar que era una lesión grave. En realidad, si ella no lo hubiera tratado, el cuerpo de Shiyu se habría curado solo. Sin embargo, valía la pena afirmar que había buscado a un médico en cuanto su cuerpo resultó herido, y la doctora lo notó. Ella había visto a muchos domadores de bestias y bestias mascota que no prestaban atención a las lesiones menores. A medida que las lesiones menores se acumulaban, eventualmente se convertirían en problemas serios. Shiyu se quedó sin palabras. Lo siento, ya había pasado por mucha lucha mental para crear esta pequeña lesión. Shiyu asintió rápidamente y le agradeció. Tendré más cuidado la próxima vez. Gracias. Al mismo tiempo, se sentía bastante avergonzado. Después de todo, había retrasado el trabajo de alguien más. Debería comprar algunos bocadillos que les gustaran a las mascotas de planta mañana para agradecerle. Usar habilidades curativas para sanar lesiones era el método de tratamiento de la enfermería de la base de cría de mascotas. Incluso si era una pequeña herida, a los médicos aquí les gustaba tratarla con mascotas. La razón era simple. Con muchos tratamientos, podía aumentar la competencia de las habilidades de las mascotas. Aprender una habilidad no significaba que uno pudiera usarla con competencia. A menudo, uno necesitaba practicar muchas veces para transformar la habilidad en propia. Por lo tanto, la capacidad de repetir las mismas habilidades en la guía de habilidades para aumentar la competencia era en realidad un error. Era equivalente a acelerar la eficiencia de entrenamiento de la mascota. A través de la enfermería de la base de cría, Shiyu había obtenido con éxito una rara habilidad curativa. Estaba de buen humor. Después de regresar al dormitorio desde la enfermería, Shiyu se lavó y se acostó. Antes de irse a dormir, comenzó a esperar con ansias el día en que se convirtiera en un domador de bestias. Después de convertirse en un domador de bestias, habría más caminos para elegir. Esto era especialmente cierto si uno podía pasar el examen de domador de bestias profesional. Aparte de cumplir con una pequeña parte de sus obligaciones, no tendrían que hacer nada más. La asociación de domadores de bestias también les pagaría mensualmente, y también era un gran salto en su clase. El domador de bestias que acaba de contratar con una bestia mascota es un aprendiz de domador de bestias. Los domadores de bestias en entrenamiento y las mascotas iniciales pueden participar en la evaluación unificada de la asociación de domadores de bestias después de que sus habilidades alcancen cierto nivel. Si pasas la evaluación, te convertirás oficialmente en un domador de bestias profesional. Shiyu murmuró suavemente. No sabía cuánto tiempo le tomaría convertirse en un aprendiz oficial con el índice de habilidades. Con el índice, debería tener una gran ventaja en el entrenamiento de mascotas. 18 años era la mejor edad para convertirse en un domador de bestias. Mientras pensaba en ello, Shiyu se quedó dormido. Después de transmigrar, a Shiyu solo le había tomado un día adaptarse al nuevo mundo. Actualmente, ya había confirmado su próximo objetivo. A la mañana siguiente, Shiyu se despertó temprano para comenzar un nuevo día de trabajo. Además, se tomó el tiempo para comprar un regalo de agradecimiento para la tía que le había ayudado a tratar su lesión ayer. Después de ajustar su mentalidad y reprimir el impulso de convertirse en un domador de bestias lo antes posible, Shiyu comenzó a integrarse lentamente en este mundo. En un abrir y cerrar de ojos, 3 meses después, el período de prácticas estaba a punto de terminar, y Shiyu finalmente podría ir a buscar su mascota. Con la conveniencia de su trabajo, copió y registró con éxito 2 habilidades más. La primera fue la habilidad de rango medio, supervisión. Provenía de una mascota de la familia del viento, que era de una especie trascendente de alto nivel. Era el águila de lomo verde, que era el grupo de mascotas que patrullaban en el cielo de la base de cría. Supervisión, como su nombre indica, era una habilidad utilizada para mejorar la visión. Las águilas ya tenían buena vista, y las criaturas que habían despertado habilidades de supervisión tenían una vista aún mejor.
No solo podían ver a través de ilusiones ordinarias con visión nocturna y visión lejana, sino que los movimientos de sus oponentes también serían varias veces más lentos en sus ojos. Aunque no parecía que pudiera usarse directamente, el límite superior era muy alto, y sus usos eran extensos. Las mascotas que dependían de su vista para el reconocimiento y patrullaje en las ciudades básicamente tendrían habilidades de supervisión. Desafortunadamente, todavía había una brecha entre esto y la habilidad ideal de percepción de Shiyu que podía mejorar los 5 sentidos a sus límites, si no fuera porque no podía encontrarla, ¿quién estaría dispuesto a conformarse con solo esta supervisión? Sin embargo, esta habilidad no estaba mal. Si la bestia devoradora de hierro pudiera aprender esto, su conciencia de combate definitivamente aumentaría en más de la mitad. La segunda fue la habilidad avanzada, sueño absoluto. Provenía de una mascota de una raza trascendente de alto nivel, el demonio durmiente. Los demonios durmientes eran mascotas no muertas con solo 2 habilidades raciales: onda de hipnosis y sueño absoluto. Obviamente, este demonio durmiente también era mascota de cierto domador. La otra parte a menudo usaba la onda de hipnosis del demonio durmiente para hacer que algunas crías de mascotas durmieran profundamente. Era una habilidad de apoyo muy buena. En cuanto al sueño absoluto, era una habilidad usada en uno mismo. Después de usarla, uno podía entrar en un estado de sueño profundo y recuperar su fuerza física a alta velocidad. Era una habilidad de tipo recuperación. Muy pocas mascotas podían dominar la habilidad de sueño absoluto, pero el devorador de hierro debería poder, ¿verdad? Shiyu había replicado esta habilidad porque quería ser autosuficiente en el futuro. Después de convertirse en un domador de bestias, si quería que su mascota creciera rápidamente, definitivamente tendría que entrenarla. Sin embargo, el entrenamiento consumiría la fuerza física de la mascota. La mascota también estaría cansada y necesitaría descansar. En circunstancias normales, los domadores de bestias podían llamar a sus mascotas de vuelta al espacio de domesticación de bestias para acelerar su recuperación física. Sin embargo, de esta manera, los domadores de bestias también consumirían mucha energía. Los que eran ricos podían naturalmente comprar algunos suplementos nutricionales. Sin embargo, Shiyu era diferente. Pensó que si su bestia mascota podía aprender sueño absoluto, sería capaz de recuperar su energía a alta velocidad, ahorraría dinero y energía. De todos modos, a la bestia devoradora de hierro le encantaba dormir, así que podía dormir en cualquier parte. Si Shiyu resultaba herido durante el entrenamiento, tendría que ir al hospital y comprar medicinas, pero si le enseñaba a su mascota la habilidad curativa curación de alta velocidad, podría curarse a sí misma. De esta manera, podría ahorrar mucho dinero. Realmente era un genio. Por supuesto, Shiyu, quien copió estas habilidades, definitivamente no estaba tratando de holgazanear, era puramente un hábito forzado debido a las circunstancias de la vida. Creía que la bestia devoradora de hierro que aún no había conocido lo entendería. Su familia era demasiado pobre. Shiyu había hecho un gran esfuerzo para copiar ambas habilidades, y tuvo que aprender secretamente la curación de alta velocidad. Sin embargo, ¿por qué solo 2? Era porque después de que el índice registró 5 habilidades, parecía haber alcanzado su límite. Esto hizo que Shiyu se deprimiera. Aunque adivinó que habría un límite superior, 5 al principio era muy poco. Afortunadamente, no se había apresurado a replicar habilidades de bajo nivel. De lo contrario, habría sufrido una gran pérdida. Actualmente, el límite superior de la guía de habilidades era de 5 habilidades. Si quería agregar nuevas páginas, Shiyu adivinó que tendría que aumentar su nivel de domador de bestias, al igual que tenía que desarrollar algunos talentos especiales de domesticación de bestias. En realidad, era muy simple para los domadores de bestias mejorar sus habilidades. Era fortalecer, modificar y expandir constantemente su espacio de domesticación de bestias a través de la meditación. Cuanto más fuerte fuera el espacio de domesticación de bestias, mayor sería el nivel de la mascota que podría ser contratada, y mayor su restricción sobre la mascota. Cuanto mejor fuera el ambiente en el espacio de domesticación de bestias, más rápido sería el crecimiento de la mascota. Cuanto más grande fuera el espacio de bestias, más mascotas podría contratar un domador de bestias. Los domadores de bestias podían elegir desarrollar el espacio de domesticación de bestias según sus propias necesidades. No era necesario perfeccionar las 3 rutas. A medida que el espacio de bestias subía de nivel, el talento especial de domador de bestias que lo acompañaba también se fortalecería. 3 meses de prácticas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. En la base de cría de mascotas de Ciudad Icefield, en el dormitorio de los criadores en prácticas, la mayoría de los internos estaban empacando su equipaje.
La experiencia de las prácticas durante este periodo había hecho que estos internos ganaran mucho. Sin embargo, era hora de irse. Comparado con la nostalgia, muchas personas tenían más expectativas. Por ejemplo, Shiyu. Él lo esperaba porque después de que terminaran sus prácticas y obtuviera su certificado, finalmente podría hacer las cosas que quería. Durante sus prácticas, Shiyu pertenecía al tipo de empleado más realista y trabajador. Había completado su trabajo muy bien. Otros internos jugaban a las cartas en grupos de 2 o 3 cuando estaban libres, pero Shiyu era diferente. Por el momento, estaba actuando como el carácter solitario de su predecesor y rara vez interactuaba con otros. Por supuesto, Shiyu no estaba sofocado. No le interesaba comunicarse con sus compañeros de prácticas porque había algo más importante. Comparado con comunicarse con personas, prefería hablar con mascotas y cultivar vínculos. No solo podía entrenar su talento de telepatía, sino que también podía encontrar una oportunidad para aprender habilidades en secreto. Si no fuera por el hecho de que el índice de habilidades tenía un límite de grabación, sentía que ya habría copiado docenas de habilidades. Shiyu descubrió que su telepatía y el índice de habilidades funcionaban mejor juntos. En el futuro, si se encontraban con criaturas sobrenaturales poderosas, parecía una buena combinación usar la telepatía para acercarse a ellas y usar la guía de habilidades para desplumarlas. En resumen, no había desperdiciado estos 3 meses. Después de obtener con éxito el certificado de prácticas, Shiyu se marchó felizmente. Aunque en el futuro no habría un lugar conveniente para copiar habilidades, finalmente podría contratar personalmente a mascotas y usar la guía de habilidades. Todavía estaba bastante emocionado. Cuanto más entendía este mundo, más se daba cuenta de que no había futuro aquí si no se convertía en un domador de bestias. Por el bien de su futuro nivel de vida, se fijó una pequeña meta. Se convertiría en un domador de bestias profesional en un año. El sol de la mañana brillaba sobre Shiyu a través de las nubes delgadas. Después de salir de la base de cría de mascotas en Ciudad Icefield, Shiyu, que llevaba una mochila, se dio la vuelta y echó un último vistazo. Lógicamente, este también era un lugar que vendía cachorros de mascotas, e incluso había muchos tipos. Sin embargo, Shiyu, que había hecho prácticas aquí antes, sabía que los cachorros de mascotas aquí eran excesivamente caros. Por supuesto, este no era el problema de la base de mascotas. Era su problema. Por lo tanto, era mejor quedarse en los suburbios. Aunque había menos mascotas, al menos los lugareños tenían políticas preferenciales. La ciudad actual de Shiyu se llamaba Ciudad Icefield. Su escuela y lugar de prácticas estaban ambos en esta ciudad. En el país, era considerada una ciudad de segundo nivel, y había más de 100 ciudades de segundo nivel como esta. La ciudad en sí era bastante desarrollada. Después de todo, solo había 9 ciudades de nivel 1 que podían aplastar a Ciudad Icefield. Era igual en todas partes. Cuanto más desarrollado era un lugar, más caro era vivir allí. Por lo tanto, Shiyu solo podía ir a lo más económico por el momento. Nació en un suburbio bajo Ciudad Icefield llamado Distrito Pingchen, y aunque estaba en los suburbios, después de la reconstrucción, su industria de doma de bestias se había vuelto relativamente desarrollada. Además, para apoyar la industria local de doma de bestias, los lugareños tenían un descuento al registrarse como domadores de bestias y comprar mascotas. Su predecesor había aprovechado un evento para pagar rápidamente el depósito por el cachorro de devorador de hierro. Ahora mismo, debería ser el momento de recoger a su futura mascota. Después de que terminaron las prácticas, Shiyu regresó a su escuela para completar los trámites. Después de obtener todos los certificados, regresó al distrito Pingchen. Hace 10 años, el distrito había sido atacado por una marea de bestias, y muchas familias fueron destruidas, entre ellas la familia de Shiyu. Sin embargo, después de tanto tiempo, el orden se había restaurado aquí. Mucho había cambiado en los últimos 10 años. El distrito Pingchen, que antes no tenía instalaciones defensivas, ya había construido altos muros y establecido sucursales de la Asociación de Domadores de Bestias y las tropas de domadores de bestias. Aunque Pingchen no era tan próspero como otras áreas, tampoco era particularmente atrasado. Como mínimo, el tráfico y las comunicaciones eran aceptables. Solo que su sector de entretenimiento estaba atrasado. En el centro de Ciudad Icefield, había todo tipo de competiciones de bestias. Sin embargo, en Pingchen, las competiciones de doma de bestias eran mucho más raras. Cuando finalmente regresó a Pingchen, el primer objetivo de Shiyu no era ir a casa. En cambio, su destino estaba muy claro. Era una de las 3 principales bases de cría en Pingchen, la base de cría de bambú de hierro.
Había hecho todos los trámites antes de regresar para poder conseguir una mascota lo antes posible. No podía esperar más. Había 3 bases de cría de mascotas en Pingchen. Las 3 fueron establecidas por el gobierno, pero había muy pocos tipos de mascotas disponibles. El nivel más alto de especies de mascotas en ellas era solo de nivel medio trascendente, lo que no era comparable con la base oficial de cría de mascotas en Ciudad Icefield. La base de cría de bambú de hierro a la que iba Shiyu era una administrada por una familia. Estaba ubicada en el denso bosque de bambú de hierro en la parte trasera de la montaña en el distrito Pingchen, y allí se criaban alrededor de 800 comedores de hierro. Las bestias comedoras de hierro eran consideradas mascotas especiales en Pingchen e incluso en el país. En todo el país, el número de bestias comedoras de hierro criadas artificialmente podría no exceder las 5000. Más aún en otros países. Valía la pena mencionar que, dado que este mundo era diferente de la Tierra, la mayoría de las regiones estaban ocupadas por criaturas sobrenaturales. Los humanos solo tenían 7 países donde vivían. El país en el que Shiyu se encontraba actualmente era conocido por otros países como el País Antiguo Radiante del Este, uno de los países más antiguos. Se abreviaba como Dongguan, que significa Radiancia del Este. Pronto, Shiyu tomó el autobús a la montaña detrás del distrito Pingchen, con la intención de escalarla. Se había construido un camino plano en la montaña. Además de ser una base de cría, también estaba abierta a los turistas en determinados momentos. Sin embargo, no parecía ser un día abierto actualmente. Los alrededores estaban fríos y silenciosos. Después de dar unos pasos, Shiyu llegó a la caseta de guardia de la base de cría de bambú de hierro. Este era el único pasaje, y los alrededores habían sido sellados. Shiyu vio el pabellón cercano y se acercó. Junto a la ventana de la casa del pabellón, un anciano con abrigo verde y pelo escaso estaba leyendo el periódico. Cuando notó que alguien se acercaba, se subió las gafas de lectura y trató de ver quién era. Shiyu se quedó sin palabras. ¿Este guardia iba en serio? En fin, no puedo juzgar a un libro por su portada, quizás esta persona aparentemente poco fiable podría invocar casualmente un dragón gigante. Hola, anteriormente reservé una bestia joven comedora de hierro aquí. Planeo realizar los trámites pronto, así que quería venir hoy a echar un vistazo, gritó Shiyu, temeroso de que este tipo no lo escuchara claramente. Oh. Aunque parecía fuera de lugar, no era un idiota. Al escuchar las palabras de Shiyu, lo entendió al instante. Espera un minuto, informaré al criador de adentro para que venga, respondió el guardia y luego marcó el teléfono fijo sobre la mesa. Después de explicar la situación por teléfono, Shiyu solo tuvo que esperar un poco. Una figura rolliza de 2 metros de altura con una apariencia entre blanco y negro salió del área de cría. Su parte superior era redonda, pero la parte inferior era corta. Shiyu miró al tipo que se acercaba y cayó en una profunda reflexión. Después, este tipo, que se parecía a un panda gigante sin importar cómo se le mirara, abrió la puerta desde el interior y se puso frente a Shiyu. Señaló el letrero en su pecho. Decía: personal. Hola. Se frotó las patas de oso mientras hablaba con una voz baja e indistinguible. Shiyu. Interrogación de cierre. ¿No pueden enviar a algunos de sus empleados normales? No hay necesidad de sorprenderse. Esto es solo un disfraz de orco de hierro, dijo el miembro del personal. Es porque estás usando un disfraz que estoy sorprendido. ¿Quién usaría eso en un día tan caluroso? Soy miembro del personal aquí, Lin Shiuzu. Soy Shiyu, dijo. ¿Pero no sientes calor con eso puesto? No hay otra manera. Todo esto es para entender mejor el estado de ánimo de las bestias comedoras de hierro, dijo Lin Shiuzu. Si quieres que las bestias comedoras de hierro confíen en ti, debes entenderlas bien. Esta es la habilidad más básica de un criador, Shiyu. Eso tiene sentido. Confiar, y un cuerno. Lo que tú digas. Mientras tú seas feliz. Recuerdo que en la información, señor Shiyu, usted también es graduado del programa de especialización en cría, ¿verdad? No es de extrañar que pueda entenderme. No debería haber muchas personas que hubieran reservado bestias comedoras de hierro recientemente, pero esta persona realmente conocía la información de Shiyu a través de su nombre. Sí, pero todavía soy un novato. Lejos de usted, señor Lin. Aunque el nombre era muy masculino, Shiyu aún podía notar que la voz de la otra parte era la de una chica. También dedujo que la otra parte también era graduada del programa de especialización en cría. Usar la palabra señor inmediatamente los acercó. Esperaba que hubiera un descuento más tarde. Lin Shiuzu. Me halagas. Cualquiera puede probar este método.
Después de recibir tu mascota, puedo venderte 2 juegos de trajes de títeres con un descuento parcial. Shiyu. Interrogación de cierre. Había un descuento, pero no uno completo. ¿Eres un genio de los negocios? No, gracias. Shiyu no lo dijo en voz alta por el momento. Lo rechazaría después de haber elegido su mascota. Una cosa era vender comida como complemento, pero también vender ropa de cosplay. A continuación, esta miembro del personal llamada Lin Xiuzu llevó a Shiyu al pabellón. Luego comenzó a quitarse el disfraz. En ese momento, Shiyu finalmente vio cómo era la persona. Sin el traje de títere, parecía una mujer madura de unos 24 o 25 años. Tenía rasgos delicados, una figura alta y hermoso cabello negro. Sin embargo, como llevaba puesto un traje de títere hace un momento, su cabello estaba un poco desordenado. Sin embargo, no parecía importarle. Su expresión era muy casual. Shiyu realmente quería preguntarle cuánto le gustaban los pandas. Eso era porque la ropa debajo del disfraz todavía tenía temática de panda. Llevaba un par de pantalones cortos blancos con manchas negras, un suéter holgado pero ligeramente abultado en blanco y negro, y un sombrero con orejas de panda. ¿Me vas a vender un conjunto de esta ropa más tarde? Ella respiró profundamente y le dijo a Shiyu. Registremos primero. Ah, por cierto, ¿has traído todos los materiales? Los trámites para comprar y recoger mascotas de la base de cría eran bastante complicados. Por no mencionar que Shiyu quería pedir prestado dinero para comprar su mascota. La base de cría tenía que obtener todos los materiales de certificación. Este viaje tomaría mucho tiempo. Afortunadamente, Shiyu ya había solicitado todos los documentos necesarios cuando estaba en Ciudad Icefield, por lo que los materiales deberían estar bastante completos ahora. Sí. A continuación, Shiyu se registró con la ayuda de Lin Xiuzu, y ambos verificaron los materiales relevantes. Después de la verificación, Lin Xiuzu asintió y dijo. Entonces deberías poder recoger la mascota hoy. ¿Puedo hacerlo hoy? Entonces, ¿puedo elegir ahora? Shiyu estaba muy sorprendido. El depósito anterior no especificaba qué bestia tenía que llevarse. Por lo tanto, dependía del domador de bestias decidir qué cachorro de bestia comedora de hierro elegir. La afinidad entre ambas partes era muy importante. Lin Xiuzu negó con la cabeza y dijo. Llegas demasiado tarde. Si hubieras venido antes, podrías haber elegido. La situación actual es así. En este lote de bestias comedoras de hierro, solo queda una. Además, también hay algo mal con la complexión y personalidad de esa. Shiyu se quedó atónito. ¿Qué está pasando? Este desarrollo. El ambiente de la base de cría de bambú de hierro era diferente al de la base de cría de ciudad glacial. Aquí solo había el área de bosque de bambú de alta montaña. En este mundo, Shiyu a menudo veía cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, 3 o 4 entornos que era absolutamente imposible que fueran adyacentes en la Tierra podían fusionarse completamente aquí. Sin embargo, si uno lo estudiaba cuidadosamente, se daría cuenta de que era el poder especial de las criaturas sobrenaturales lo que había afectado al mundo exterior. El ambiente de la base de cría de bambú de hierro era relativamente normal, al menos, más normal que el de la base de cría de ciudad glacial. Suelo de alta calidad, bosque exuberante, buen crecimiento de bambús de hierro, rica fuente de agua, sonidos claros de agua fluyendo, este era el entorno de vida favorito del devorador de hierro. En este momento, Shiyu y Lin Xiuzu ya habían entrado en el área de cría. Aunque solo quedaba una cría, aún tenía que echar un vistazo. No podía esperar otro año para que creciera un nuevo lote de crías de bestias comedoras de hierro. La vida no era fácil. Shiyu suspiró. En la base de cría de bambú de hierro, no solo había bestias jóvenes devoradoras de hierro, sino también muchas bestias adultas devoradoras de hierro. Sin embargo, Shiyu había reservado una joven. Un novato domador de bestias como él solo podía contratar con una cría. Aunque también se podía contratar con bestias adultas devoradoras de hierro, Shiyu claramente no sería capaz de manejarlas. Los devoradores de hierro, son en verdad del tipo ermitaño. Por el camino, Shiyu vio muchas bestias devoradoras de hierro que estaban solas cerca. Todas estaban durmiendo, como un ermitaño. Algunas dormían en nidos de hierba. Otras abrazaban troncos de árboles, y algunas dormían en ramas. Era sorprendentemente tranquilo. Todavía no es la temporada para que estén activas. Las bestias devoradoras de hierro más viejas son generalmente más silenciosas, pero las más jóvenes son más vivaces. Lin Xiuzu caminaba por delante mientras hablaba. Efectivamente, bajo su guía, Shiyu pronto vio una bestia devoradora de hierro obviamente más pequeña. Medía menos de 1 metro de largo y no era muy grande.
Tenía aproximadamente un año y acababa de despedirse de su madre para vivir independientemente. Las crías de bestias devoradoras de hierro que los domadores de bestias reservaban básicamente tenían esta edad. Después de todo, si las crías eran demasiado jóvenes, no sería fácil para los domadores de bestias cuidarlas. ¿Es esta? Shiyu se alegró cuando vio a la pequeña bestia comedora de metal. Sintió que no había esperado 3 meses en vano. Esta cría de bestia devoradora de hierro tenía un pelaje suave negro y blanco, y su cola corta era muy linda. En este momento, también notó a Shiyu y Lin Xiuzu. Sobre sus mejillas redondas, los ojos dentro de sus grandes círculos oscuros los miraban con brillo y seriedad. Sí, Lin Xiuzu asintió. Parece muy normal, dijo Shiyu. Tan pronto como terminó de hablar, la cría de bestia devoradora de hierro inmediatamente apartó la mirada de los dos, como si no quisiera ser molestada. Luego, de repente corrió en el lugar y golpeó un tronco de árbol con un golpe. Entonces, rebotó y rodó por el suelo varias veces antes de detenerse. Bien, no parece muy inteligente, añadió Shiyu. Lin Xiuzu se cubrió la frente impotentemente y dijo. Esta joven bestia devoradora de hierro tuvo algunos problemas cuando nació, y su nacimiento no fue fluido. Su físico es ligeramente más débil que el de otras bestias jóvenes devoradoras de hierro. Las bestias devoradoras de hierro de la misma edad ya despertaron con éxito sus habilidades de endurecimiento antes de cumplir un año. Solo esta no las ha despertado incluso ahora. En circunstancias normales, cuanto antes una mascota de la misma especie despertaba sus habilidades raciales, mejor sería su actitud y talento. Para aquellas que despertaban lentamente, naturalmente significaba que su talento era pobre. Por eso esta bestia devoradora de hierro quedó abandonada. En resumen, debido a las diferencias individuales, su personalidad también ha comenzado a ser diferente a la de otras bestias devoradoras de hierro. Las bestias devoradoras de hierro tenían la misma personalidad y hábitos que los pandas gigantes. Además de comer la mitad del tiempo cada día, la otra mitad la pasaban durmiendo. En la mayoría de los casos, las bestias devoradoras de hierro eran muy dóciles. Cuando veían personas, a menudo se cubrían la cara con las patas delanteras o bajaban la cabeza, sin revelar su verdadera apariencia. Rara vez tomaban la iniciativa de atacar a otras criaturas. Por lo tanto, eran altamente recomendadas para ser entrenadas por domadores novatos. Sin embargo, esta bestia devoradora de hierro tenía experiencias personales diferentes. Primero, se desarrolló más lentamente que las otras bestias devoradoras de hierro del mismo lote. Tampoco sabía lo que debería saber. Luego, se quedó sola, y su personalidad había cambiado drásticamente. Estaba ansiosa. Por lo tanto, comenzó a cambiar sus hábitos y autodisciplina. Realmente trabajó duro para entrenarse por sí misma, con la esperanza de despertar rápidamente su capacidad de endurecimiento y hacerse más fuerte. Era una rara bestia devoradora de hierro con sueños y que no era perezosa. Desafortunadamente, su talento era deficiente. Después de evolucionar, la inteligencia de la bestia devoradora de hierro no sería baja en comparación con otras mascotas. El choque contra el árbol de hace un momento era la forma en que entrenaba su cuerpo. En otras palabras, el talento de esta joven bestia devoradora de hierro es muy pobre, pero trabaja muy duro y es muy diligente. ¿No tiene nada más que un deseo de mejora? Concluyó Shiyu y sonrió. Aunque estás exagerando un poco, suena más o menos correcto, dijo Lin Xiuzu. Pero no hay necesidad de preocuparse. Es solo que su desarrollo natural es más lento. Si se puede colocar en el espacio de domesticación para ser nutrido, puede ajustarse rápidamente en el futuro. Además, una bestia devoradora de hierro tan disciplinada era realmente muy rara. Este tipo de personalidad era generalmente una ventaja. Por supuesto, hay desventajas en esta personalidad, dijo Lin Xiuzu en su corazón. Realmente come demasiado debido a su estilo de vida irregular. Después de todo, si quería entrenar, su nutrición tenía que mantenerse al día. Entonces me la llevaré. Aunque las bestias devoradoras de hierro ordinarias no estaban mal, Shiyu no quería mascotas dóciles que solo comieran y durmieran. Eran demasiado perezosas. Prefería ser el único perezoso si alguien iba a serlo. No importaba si su talento era bueno o malo. Después de todo, él tenía el índice de habilidades. Todos sabían que el trabajo duro y las trampas eran el camino a seguir. ¿Has decidido? Lin Xiuzu miró a Shiyu confundida. La mayoría de los domadores de bestias estarían preocupados por el talento de su mascota, ¿verdad? De lo contrario, esta joven bestia devoradora de hierro no habría sido dejada atrás. Me gustan las mascotas que trabajan duro, creo que se llevará bien conmigo. Sí, ya había pensado en los movimientos acompañantes para el autoentrenamiento.
Entonces, ¿hay algún descuento? Shiyu todavía no podía olvidarse del descuento. Lin Xiuzu se quedó sin palabras. Sin embargo, con la información de Shiyu, entendía su situación. Ella dijo: esta bestia devoradora de hierro duerme menos, así que necesitará más comida. En cuanto al precio, no, tratamos a todas las bestias devoradoras de hierro por igual aquí. Sin embargo, si lo deseas, podemos darte un mes adicional de bambú de hierro. La base de cría de bambú de hierro no solo era la base de cría de las bestias devoradoras de hierro, sino que también producía uno de sus alimentos favoritos, el bambú de hierro. El bambú de hierro era tan duro como el acero y era un tipo mutado de bambú. Era el alimento básico utilizado para cultivar bestias devoradoras de hierro para dominar sus habilidades de endurecimiento. No era barato, y las bestias devoradoras de hierro comían mucho. Un mes de comida de bambú de hierro era ciertamente una buena adición. Después de todo, era una necesidad. Gracias, aceptó Shiyu. Lin Xiuzu asintió. Ya que Shiyu lo había confirmado, ella caminó hacia adelante y llegó al lado de la pequeña bestia comedora de metal que estaba un poco aturdida por el impacto anterior. 11. Un domador de bestias finalmente te ha elegido. ¿Estás feliz? Se agachó y sonrió a la devoradora de hierro. Las bestias devoradoras de hierro aquí todas tenían sus propios números, y también las crías. Esta bestia devoradora de hierro especial era el número 11, por lo que los criadores aquí básicamente la llamaban número 11. La devoradora de hierro se sentó en silencio, luego miró a Shiyu en la distancia y parpadeó. Aunque estaba feliz de que un domador de bestias la hubiera reconocido, era demasiado tarde. Se sentó en el suelo con los brazos en alto y aulló. Las bestias devoradoras de hierro nunca serían esclavas. También podía hacerse más fuerte por sí misma. Después de decir eso, se levantó y quiso escapar. Planeaba escapar frente al personal de la base de cría. Las bestias devoradoras de hierro eran intrépidas. No había necesidad de domadores de bestias. Entonces, antes de que pudiera comenzar a correr, Lin Xiuzu le agarró el cuello y la levantó. Shiyu, que tenía telepatía, se quedó sin palabras. No está mal, muy enérgica. Por otro lado, Lin Xiuzu suspiró y presionó a la bestia comedora de metal contra el suelo. Aunque solo era una chica, era sorprendentemente fuerte. Definitivamente era una domadora de bestias. Después de contratar con una mascota, el poder de la mascota también se retroalimentaba al domador de bestias, aumentando la fuerza mental y la condición física del domador. Aunque no podía luchar contra criaturas sobrenaturales con las manos desnudas, no sería un problema para ella matar instantáneamente a los expertos en combate y atletas en la tierra. Escucha bien. Si te atreves a huir, no tendrás comida. Y después de convertirte en la mascota de un domador de bestias, no solo tu velocidad de crecimiento será varias veces más rápida que ahora, sino que la capacidad de endurecimiento que no pudiste despertar antes también puede despertarse rápidamente. Además, hay un ambiente de descanso más cómodo y una variedad más rica de alimentos. Es mucho más dichoso que quedarte aquí. Lin Xiuzu explicó muy seriamente a la joven bestia devoradora de hierro. Parecía que tenía el talento de telepatía, o tal vez había estado jugando el papel de la bestia devoradora de hierro durante tanto tiempo que incluso podían entender sus palabras. Después de que terminó de hablar, la cría de bestia devoradora de hierro quedó aturdida. Miró a Shiyu con una expresión en blanco. Shiyu dijo después de un momento de silencio. La comida y el alojamiento están incluidos. Solo cuando todavía hay dinero, añadió Shiyu en su corazón. La cría de bestia devoradora de hierro aulló de nuevo, su expresión aún más confundida y conflictiva. ¿Un mejor ambiente y comida que una base de cría? La saliva goteó de su boca. Al final, la tentación de los beneficios que un domador de bestias podía aportar fue mayor que su fuerza de voluntad. La cría de bestia devoradora de hierro asintió con renuencia. No puedo soportarlo más. Las bestias devoradoras de hierro nunca serían esclavas y eran intrépidas, a menos que se proporcionaran comida y refugio. Este devorador de hierro parece haber sido inteligente desde que era joven. Shiyu estaba muy satisfecho cuando vio que la cría del devorador de hierro rápidamente reconoció la realidad y se sometió. No era simplemente un mejor entorno para crecer. No eran simplemente todo tipo de manjares. Cuando se convirtiera en un poderoso domador de bestias, podría tener todo lo que quisiera. Bueno, antes de eso, tendría que depender del devorador de hierro para que trabajara duro y lo ayudara a convertirse en un poderoso domador de bestias. ¿Puedo hacer un contrato con él ahora? Shiyu miró a Lin Xiuzu, quien sostenía al joven devorador de hierro.
Solo contratando al devorador de hierro y estableciendo una conexión espiritual podrían ser considerados verdaderamente como domador de bestias y mascota. Después de eso, las diversas especialidades del sistema de doma de bestias podrían mostrarse. Claro, Lin Xiuzu apartó su mano y asintió. Haz el contrato con él. Yo lo vigilaré. Después de decir eso, Lin Xiuzu dio un suspiro de alivio. Finalmente, un domador de bestias estaba dispuesto a llevarse a 11. Aunque había habido muchos domadores de bestias que habían venido a elegir mascotas que habían despreciado a este devorador de hierro y pensaron que su talento era pobre, Lin Xiuzu no pensaba así. Esta cría de devorador de hierro había nacido con una constitución débil, pero no era un gran problema en absoluto. Simplemente podría ser puesto en el espacio de domesticación de bestias para recuperarse por unos días. Este tipo de situación había ocurrido antes. Por el contrario, bajo tal diferencia, y bajo las circunstancias donde era despreciado por los domadores de bestias uno por uno, el carácter trabajador que había desarrollado gradualmente, uno que se negaba a admitir la derrota y esperaba ser reconocido, era muy especial a los ojos de Lin Xiuzu. Era una muestra de talento excepcional. Si los perezosos devoradores de hierro ya no eran perezosos y podían ser más disciplinados, y siempre que fueran bien entrenados, no serían peores que mascotas de razas de nivel superior. Ella creció en la base de cría de bambú de hierro y había vivido con este grupo de comedores de hierro desde que era joven. Su primera mascota también fue un devorador de hierro, por lo que conocía la situación de cada devorador de hierro. Originalmente, pensaba que si nadie estaba dispuesto a llevarse este devorador de hierro al final, sería bueno dejarlo en la base de cría y que ella se hiciera cargo de él. Sin embargo, ahora que Shiyu se había encaprichado con este devorador de hierro, tal vez sería un buen resultado tanto para Shiyu como para el número 11. Los domadores de bestias y las mascotas siempre habían promovido el crecimiento mutuo. De hecho, considerando el hecho de que Shiyu fue una víctima del desastre en Pingcheng hace 10 años, ella había incluso optado por darle comida para mascotas para un mes. Durante la marea bestial de hace 10 años, ella aún era una niña, y sus padres eran poderosos domadores de bestias. No tenía mucha impresión del desastre, pero era diferente para la gente común aquí. Muchas familias habían sido destruidas, y muchos niños quedaron huérfanos. De hecho, las políticas locales aún apoyaban a las víctimas del desastre como Shiyu. Si no tuviera esta identidad, incluso si Shiyu tuviera un talento especial de telepatía y un certificado de criador interno, no habría sido fácil para él comprar una cría de devorador de hierro con un préstamo. En la mayoría de los casos, la sociedad seguía preocupándose por los débiles. Como un débil que era atendido, Shiyu no despreciaba a este devorador de hierro que había nacido con un cuerpo débil. En cambio, le dio reconocimiento. Lin Xiuzu también reconoció silenciosamente a Shiyu. Esta era la razón por la que estaba dispuesta a darle comida para mascotas para un mes. La comida no era nada para ella, pero definitivamente podría aliviar la presión sobre Shiyu y su mascota. Espero que puedan tener un mejor futuro, pensó Lin Xiuzu en su corazón. Después de todo, había cuidado de estos devoradores de hierro durante tanto tiempo y por lo tanto tenía cierto afecto por ellos. En este momento, Shiyu cerró los ojos y murmuró a la nerviosa cría de devorador de hierro. A partir de hoy, soy tu domador de bestias, trabajemos duro juntos. Te llaman 11 aquí, ¿verdad? Mi nombre es Shiyu, y es muy similar a tu nombre. Esto significa que estamos muy destinados. ¿Qué tal si sigo llamándote 11 o Shiji, como en 11-1? Shiyu parecía ver el espacio de domesticación de bestias en su cerebro. Era un mundo blanco con una barrera transparente y nubes en su interior. Foo. Cuando Shiyu se comunicó con el espacio de domesticación de bestias y activó el contrato de captura según el método que había aprendido en su memoria, una brisa sopló afuera. Cuando el polvo del suelo se levantó, incontables puntos de luz parpadearon frente a Shiyu. Aparecieron dos formaciones circulares transparentes que parecían mapas estelares, apareciendo a ambos lados de la cría de devorador de hierro, atrapándolo en el medio. En el siguiente segundo, innumerables esferas de luz débil fluyeron de las formaciones y envolvieron a la cría de devorador de hierro, como si quisieran cubrirla. A un lado, Lin Xiuzu le dijo a la cría de devorador de hierro. Relájate. No luches. Ella podía sentir que Shiyu no había activado el contrato con todas sus fuerzas, por lo que el poder vinculante no era fuerte. Siempre que el devorador de hierro luchara un poco, el contrato se rompería. Por lo tanto, tenía que recordárselo. Al mismo tiempo, Shiyu lo miró seriamente. Bajo la luz blanca, la expresión de 11 seguía siendo muy nerviosa.
Sin embargo, en este estado, la conexión espiritual de Shiyu con el devorador de hierro había alcanzado un nivel más alto. La cría de devorador de hierro podía entender claramente los sentimientos de Shiyu. Mientras tanto, a Shiyu también le gustaba mucho esta cría de devorador de hierro. Había estado solo durante 2 vidas y sabía muy bien que este devorador de hierro podría acompañarlo por el resto de su vida, y por lo tanto, ya tenía la mentalidad de esperar que este nuevo hijo suyo se convirtiera en un dragón. Estaba decidido a criar a esta cría de devorador de hierro como si estuviera cuidando a un niño. Suspiro, aún no tengo esposa, pero ya tengo una mascota que es incluso más difícil de criar que un bebé. Shiyu ya se sentía cansado. Aunque parecía frívolo en la superficie, fue su corazón sincero lo que hizo que la cría de devorador de hierro bajara la guardia y comenzara a aceptar el contrato. También reconoció completamente al domador de bestias que la eligió. Pronto, la luz blanca finalmente se extendió por todo el cuerpo del bebé devorador de hierro. En ese momento, el patrón que conectaba con el espacio de domesticación de bestias comenzó a ondularse. Bajo esta ondulación, el bebé devorador de hierro que estaba envuelto por la luz blanca gradualmente se convirtió en luz fluorescente, desapareciendo del mundo exterior y entrando en el espacio de domesticación de bestias. Butz. Todo sucedió muy rápido. Antes de que Shiyu pudiera reaccionar, sintió una corriente cálida fluyendo por todo su cuerpo. Primero se sintió exhausto, pero rápidamente se recuperó. A continuación, se sintió aún más enérgico y más fuerte. Justo cuando el cerebro de Shiyu estaba zumbando, la voz de Lin Xiuzu vino desde atrás. Felicidades, has contratado con éxito al devorador de hierro. Mi sugerencia es dejarlo familiarizarse primero con el entorno del espacio de domesticación de bestias. No lo invoques ni lo recojas con demasiada frecuencia. Si puede adaptarse rápidamente al entorno en el espacio de domesticación de bestias, debería poder despertar su habilidad de endurecimiento en una semana. Está bien, Shiyu asintió inconscientemente. Al mismo tiempo, se dio cuenta de lo que le había pasado. Después de contratar con éxito a su primera mascota y convertirse en un domador de bestias, inmediatamente recibió la retroalimentación de poder de su mascota, y su fuerza mental y aptitud física habían mejorado. Aunque esta cría de devorador de hierro era muy débil, todavía podía dar algo de retroalimentación. No importaba cuán pequeño fuera un mosquito, seguía siendo carne. Para Shiyu, que experimentaba esto por primera vez, era muy novedoso. Sin embargo, esto no era lo que más le intrigaba. Lo que más sorprendió a Shiyu fue que después de contratar con éxito a su primera mascota, todas sus cualidades físicas habían mejorado. El índice de habilidades también proporcionó nueva información. El número de habilidades que podían ser registradas había aumentado. ¿Qué pasa?, preguntó Lin Xiuzu cuando notó la anormalidad de Shiyu. No es nada. Solo siento que mi aptitud física ha mejorado, y no estoy acostumbrado a ello, dijo Shiyu inmediatamente. Lin Xiuzu sonrió. Si es tu primera vez, por supuesto, te acostumbrarás en el futuro. Entonces te llevaré a completar los procedimientos finales. También te daré un manual de crianza de bestias. Al mismo tiempo, puedes llenar la dirección. El bambú de hierro que te prometí será entregado regularmente. Este tipo de comida debe ser fresca, y no es adecuada para almacenamiento a largo plazo. Después de que termines con esto, eres bienvenido a ordenar comida para devoradores de hierro aquí de nuevo, pero tendrás que pagarla. Eso no es un problema, dijo Shiyu. De hecho, señor Lin, tengo una petición atrevida. ¿Eh? ¿Puedo echar un vistazo alrededor de aquí? Para criar a los devoradores de hierro, quiero entender más sobre su verdadero entorno de vida. Por supuesto, no hay problema. Incluso puedes traer al devorador de hierro para que juegue en cualquier momento en el futuro. Después de todo, este es su hogar. Bueno, está estrictamente prohibido aprovecharse. No me aprovecharé. Por cierto, puedo tocar a los devoradores de hierro aquí. No hay problema en circunstancias normales. Después de todo, esta sigue siendo un área turística. Los devoradores de hierro son muy dóciles, sin mencionar que tienes un talento telepático. Bien. El corazón de Shiyu se conmovió por la respuesta. ¿No era genial? ¿Por qué su mascota tendría que esperar una semana? Él arreglaría para que el devorador de hierro se endureciera hoy y le dejaría saber cuán asombroso era su domador de bestias. Este era el primer paso para criar a un niño. Primero, haz que te adore. Después del éxito, sería fácil educarlo. Solo no sabía si los devoradores de hierro adultos aquí tenían alguna habilidad rara además de las habilidades de su raza, lo que sea, tenía que copiar endurecimiento primero.
1:11 en chino es Shi. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.